Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a Cara a Cara. La semana pasada o el lunes 28 de febrero conversábamos con una internacionalista sobre el tema Ucrania-Rusia, un poco de historia para entender este conflicto. Pero hoy vamos a hablar directamente sobre el impacto o las repercusiones en Venezuela, entendiendo que en días pasados Nicolás Maduro dijo abiertamente o expresó abiertamente su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin. Para eso traemos como invitado al analista senior en Crisis Group, Phil Gunson. Bienvenido, gracias por aceptarnos una vez más en Cara a Cara. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mildred, muy bien. Arranquemos de una vez con esto tan importante que tiene que ver con unas sanciones que están imponiendo países del mundo ante el ataque o la invasión rusa a Ucrania. Pero el senador estadounidense Marco Rubio señaló o afirmó directamente que Nicolás Maduro estaría facilitando a Rusia en todo lo que tiene que ver con crímenes de guerra y que esto podría traer repercusiones para Venezuela. ¿Cuál es el impacto, cuál es el costo político y económico de que Nicolás Maduro exprese su apoyo a Rusia y diga que eso está bien lo que están haciendo? Sí, bueno, efectivamente Maduro ha sido de los mandatarios mundiales que ha expresado mayor apoyo a Rusia. Ni siquiera algunos de los aliados cercanos de Rusia en este hemisferio, como Cuba y Nicaragua, han ido tan lejos como Maduro. Es una situación muy fluida. Yo siento que las cosas van cambiando y el mismo costo de esta postura por parte del gobierno de Venezuela puede afectar en los días venideros esa postura. Pero vamos, digamos, a analizar la tendencia actual. Si se mantiene esto, yo creo que resulta muy complicado para Venezuela en varios sentidos. Primero, evidentemente, en términos de el hecho de que Rusia ha sido uno de los aliados a Venezuela que ha facilitado la evasión de las sanciones impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos, que ha sido un facilitador del hecho de que Maduro haya podido sobrevivir hasta ahora. Pero también en términos de la posibilidad de que este conflicto venezolano sea resuelto mediante negociaciones, porque lo que estamos en este momento es en una situación de definiciones. En la medida que Maduro se defina por el lado de Rusia, cae en esta polarización que va a ser mucho más difícil que se llegue a través de negociaciones a una resolución del conflicto venezolano. Pero más allá de eso hay sanciones económicas que impuso Estados Unidos, la Unión Europea contra Rusia, pero también la administración de Nicolás Maduro tiene sanciones. Entonces, en la parte económica, Nicolás Maduro buscaba o tiene esa alianza con Rusia en bancos rusos. ¿Cómo harían con ese tema del dinero de Venezuela que está afuera en esos bancos, entendiendo que el sistema SWIFT también está paralizado en cuanto a todo lo que tiene que ver con Rusia y los relacionados a Rusia? Sí, efectivamente, no, se le pone más difícil a Venezuela por el hecho de que está bloqueado su acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Ahora, y el europeo también. Y el europeo también. Ahora, yendo al grano, yo siento que en la medida que esta crisis en el este de Europa se intensifique y se alargue, va a ser muy difícil que Venezuela se mantenga del lado de Rusia, por una cuestión práctica, porque Rusia está muy lejos, está absolutamente aislada del mundo, como se vio en la votación del otro día en Naciones Unidas, 141 países en su contra. Venezuela está en el hemisferio occidental. Su vecino poderoso es Estados Unidos, no Rusia. Y a pesar de la postura de confrontación que tiene Estados Unidos y Venezuela en este momento, siento que la tendencia geopolítica, digamos, es que a los países del hemisferio occidental, a los países de las Américas, les va a ser cada vez más difícil alinearse con una potencia extra hemisferial que es en este caso Rusia.
Si la OTAN decide actuar porque este conflicto trasciende, no le puede exigir nada a Nicolás Maduro o a Venezuela porque no forma parte de la OTAN. Pero ¿podría estar nuestro país en la mira de un objetivo militar? No, yo creo que es muy difícil que Venezuela se vea involucrado directamente en el conflicto Rusia-Ucrania. Lo que sí es evidente es que de mantenerse la postura de Maduro, es muy difícil que Estados Unidos haga concesiones en materia de sanciones. Como las venían haciendo. Como estaba planteado, digamos, que se pudiera suavizar un poquito las sanciones como una medida para facilitar una solución del conflicto venezolano. Con esta polarización eso se hace más difícil. Entonces yo esperaría que con el paso del tiempo, más temprano que tarde, Venezuela y Estados Unidos terminen resolviendo de alguna manera este conflicto tan extremo. Y lo digo no solamente por Venezuela, sino por Estados Unidos, porque Venezuela, no podemos olvidar, sigue siendo una fuente energética muy importante en este hemisferio. En la medida que Rusia quede fuera del mercado petrolero mundial, los precios van subiendo, la inflación va subiendo, la administración de Biden se va a ver en la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía, y eso tiende a empujarlos a algún tipo de acuerdo con Venezuela. ¿Qué debería hacer Nicolás Maduro? ¿Retractarse? ¿Está a tiempo de retractarse? ¿Cree que él lo haga realmente? Porque hemos visto cómo Rusia siempre ha estado alineada y viceversa con la administración de Maduro, con la de Hugo Chávez. Entonces, evidentemente, la presencia de rusos en Venezuela, todo eso. ¿Cree que de verdad eso pueda darse? Que pongan a los venezolanos primero, en vez de apoyar a un país que está en conflicto con otro, en lugar de atender o evitar que las sanciones sigan avanzando e impacten al pueblo venezolano? Sí, yo no sé si se trata tanto de poner primero al pueblo venezolano. Creo que lo que probablemente haga es poner primero su propia existencia como gobierno, ¿no? Su propia posibilidad de mantenerse en el gobierno. Y de eso va a depender muchísimo la capacidad que tiene tanto el gobierno de Venezuela como el gobierno de Estados Unidos de establecer contactos digamos, detrás del escenario, con contactos confidenciales, para ver en qué medida pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Esto no es una cosa que se va a resolver de la noche a la mañana, pero digo que la tendencia que yo veo a futuro, repito, de mantenerse las tendencias actuales, la tendencia que veo es a que Estados Unidos y Venezuela establezcan una especie de diálogo directo, quizá pasando incluso por encima de la oposición venezolana como interlocutor. Ese punto era con el que quería ir cerrando ya, que es la oposición venezolana. También Juan Guaidó hablaba recientemente de enviar a la primera misión de médicos venezolanos en el exilio para apoyar desde las fronteras a los venezolanos que están en Ucrania, que están haciendo un censo. Hablaba de que hasta ahora llevan una lista de 348, y ayudar a esos refugiados a que puedan salir y recibir asistencia. ¿Cuál es el papel que puede tener la oposición en este conflicto también? ¿Puede sumar, puede restar? Yo lo veo bastante fuera en este momento de ese diálogo. Yo creo que es muy probable que la negociación se establezca de gobierno a gobierno y no pasando por la oposición venezolana. La oposición, como sabemos, está muy dividida, está muy fragmentada, no tiene consenso. Hasta ahora lo que hemos visto del lado de la llamada plataforma unitaria de la oposición han sido interpretaciones, creo que erróneas, en el sentido de que lo están viendo como una oportunidad para acabar con el gobierno de Maduro. Incluso hablan algunos de la expulsión de Venezuela de Naciones Unidas. Yo creo que por ahí no es, y creo que Maduro a su vez probablemente vea esto como una oportunidad de hacer lo que siempre ha querido, que es hablar directamente con Washington y no tener que pasar por la dirección de la oposición. Muchísimas gracias
Phil, por acompañarnos una vez más en Cara a Cara, a toda nuestra audiencia también agradecida siempre por su sintonía. Les recordamos que estamos en la web www.impactovenezuela.com y en nuestras redes sociales @impactove. Nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento minucioso del caso Ucrania, Rusia y también Venezuela por este mismo tema del apoyo que le ha brindado Nicolás Maduro, y los vamos a estar informando al respecto. Esperamos que esto no traiga más repercusiones contra nuestro país. Evidentemente apostamos a la paz, no a la guerra, y a que se solucionen los conflictos políticos que, es así, nos afectan a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo.